El ascensor se detuvo con un tirón seco, como si la ciudad hubiera decidido contener la respiración en el mismo instante en que Marina inhaló. Se clavó contra la pared de espejo y contó las luces del tablero. 14, 14, 14. El sonido metálico se prolongó, una vibración huesuda que subió por sus brazos hasta el estómago y dejó un hueco frío en la base de la garganta. El reloj en su muñeca marcó las 8:10, el horario de la reunión que había tardado semanas en preparar. La pantalla del celular mostró 4 llamadas perdidas y el nombre del director parpadeando en rojo. Todo eso existió por una fracción y luego empezó a desvanecerse, amortiguado por el zumbido constante y por una espesura de aire recalentado que olía a café frío y a lavanda de algún perfume cercano. Marina inspiró y la respiración le vino corta, como si su torso hubiera olvidado cómo permitirle al oxígeno quedarse dentro. Advirtió los primeros signos con una rapidez clínica. Palpitaciones que golpeaban sus sienes, las manos húmedas contra la correa del bolso, el pulgar tamborileando un compás secreto contra la piel. Se obligó a contar hasta 10 en silencio, con la disciplina de quien ha calcado rutinas para no desmoronarse. Contar hasta 10. 1, 2, 3. El ascensor osciló una vez, con una lentitud absurda, como si la gravedad hubiera perdido la prisa. «Tranquila», dijo una voz suave a su derecha. No era el intercomunicador, ni una orden, era una presencia, una calma colocada con cuidado. Marina giró la cabeza. Frente a ella, con la espalda apoyada en la pared opuesta, estaba una mujer de cabello oscuro recogido con un clip sencillo, llevando un abrigo aún húmedo por la lluvia. Tenía los hombros anchos y una sonrisa que no intentaba ni remendar ni convencer. Sonrió de vuelta, porque algo en la boca de esa mujer le ofrecía fricción contra la tensión. «¿Te pasa algo?», preguntó la mujer, y no había condescendencia en su tono, solo una curiosidad cálida. «Nada», mintió Marina. Fue un nada tan fino que se quebró enseguida. La mujer se acercó un poco, doblando la esquina del silencio hasta entrar en el radio. Marina la miró, los ojos cafés, cercanos como un tablero de madera gastada. Unas manos limpias que olían a cemento húmedo y a jabón neutro, pensó Marina sin quererlo. Un detalle, la mujer sostenía una cartera con planos asomando por el borde, un aro de lápiz en la mano. Arquitecta, dedujo Marina en menos de una respiración. Un oficio de trazo y paciencia. Un oficio que debía ir bien con la calma. «Me llamo Julia», dijo, extendiendo la mano. La formalidad de ese gesto fue suficiente para que Marina sintiera la absurda necesidad de corresponder con su nombre por completo, como si entender el propio nombre fuera un anclaje. Hizo un pequeño ademán con los dedos, su mano tembló al tocar la de Julia, y el calor que le devolvió la mujer fue exactamente lo que no esperaba, templado, sin alarma. «Marina», contestó, y la palabra pareció asentarse en el ascensor. Se quedaron un minuto escuchando el motor, los cables, el mundo lánguido del otro lado de la puerta. La luz sobre sus cabezas era blanca, un plafón opaco que devolvía los rasgos con cierta honestidad. Las ojeras de Marina, una ligera mancha en la comisura de los labios de Julia. En el espejo, las dos se multiplicaban, Marina frente a su reflejo, Marina frente a la otra. Se vio pequeña y grande a la vez, la publicitaria calma que ensayaba discursos para anuncios y la escritora que había encallado en borradores sin enviar. La vida que se había planificado acomodada en carpetas, en horarios, empezó a sonar como un cajón que se abre con demasiados papeles amontonados. «Tengo una barra de cereal», ofreció Julia, rompiendo la tensión con un gesto cotidiano. «¿Quieres?». Marina asintió. Aceptar la barrita fue aceptar un hilo de normalidad, un hambre profesional que, en otras circunstancias, hubiera resuelto con un café rápido y un email agresivo. Julia abrió el envoltorio y ofreció la mitad con la naturalidad de quien comparte herramientas de trabajo. El primer bocado le cayó a Marina como un ancla. Notó las migas, el dulzor del cereal, la textura de las nueces junto a un regusto de miel que quedó pegado al paladar. Un aspecto físico minúsculo, pero significativo.
Alguien había pensado en llevar la barrita, en traerla como parte de su bolsa, porque a veces los edificios paran y a veces los planes también. Un cuidado que no era dramático y que, sin embargo, le dijo a Marina que había una vida que no se desmoronaba al primer tropiezo. Conversaron. Al principio, frases cortas para no invadir. De dónde venía cada una, en qué piso iban, qué reunión las traía. Then, the conversation peeled off, pequeñas confesiones que no eran más que un escalón para bajar la guardia. Marina, con la voz que usa para explicar campañas y presupuestos, habló de su cargo en la agencia. No dijo al principio que había dejado de escribir, que había guardado sus cuadernos en una caja, que el último cuento había quedado a medias porque no había tiempo. Julia, con la voz medida de quien construye espacios para la vida, habló de un proyecto que se le había quedado en planos en el cajón cuando la banca de inversiones había vuelto a elegir enormes fachadas sin terraza. A veces pienso que la ciudad decide por mí, dijo Marina, y el tono no buscaba drama, solo poner una palabra sobre el hilo. Se me hace tan fácil seguir la corriente, llenar el calendario, contestar correos, sobrevivir. Julia la miró con atención. Sus manos hicieron un gesto mínimo con la barrita, acercarla, apartarla. No se apresuró a decir soluciones. Le gustó a Marina esa espera activa, una presencia que no intervenía sin permiso. Pero no siempre es corriente, respondió Julia. Hay corrientes que te llevan a sitios bonitos y otras que te aprietan hasta que no puedes respirar. A veces hay que hacer un pequeño esfuerzo contra ellas. Marina fingió un comentario ingenioso sobre la metáfora de la corriente, pero la voz le salió pequeña. Se quedó en silencio, escuchando el motor y el zumbido de la central telefónica que, a lo lejos, intentaba algo. Sintió un momento de culpa, un reflejo profesional. Debería llamar a mantenimiento, debería presionar el botón de emergencia, pero lo volvió a posponer, como quien evita un desconchón en la pintura por no tener el tiempo para repararlo. La conversación se afinó. Hablaron de libros que no habían leído, de ciudades que habían dicho sí a sus deseos cuando todavía no sabían pedirlos en voz alta. Marina contó, sin planearlo, esa idea de novela que una vez tuvo. Una protagonista que llevaba un cuaderno a todas partes y anotaba lo que los ascensores le confesaban. Se rió como si la idea fuera inocua, pero hubo un brillo en sus ojos que no era solo humor. Julia escuchó, y por primera vez en semanas, Marina notó que decir la palabra novela no la hacía menos profesional, la hacía humana. Así, entre migas y confesiones, el ascensor dejó de ser una cápsula técnica y se convirtió en un cuarto provisional de intimidad. El espejo fue testigo de rostros abiertamente curiosos, de manos que se rozaban sin querer, de una respiración que se sincronizaba en los silencios. Cuando la charla derivó hacia el pasado, Marina habló de sus padres, la insistencia por la seguridad, el consejo bien intencionado de «elige estabilidad», las cenas en las que la palabra «escribir» se recibía como una noticia admirable pero inútil. Dijo, sin dramatizar, cómo había aprendido a medir su autoestima con el valor de su cuenta bancaria. «Mi padre me enseñó a no tirar los recibos», dijo Marina, intentando una broma. «Me enseñó a planificar hasta la muerte». Julia rió, y ese sonido fue como quitar presión de una olla. Hizo una mueca que significó comprensión. Su historia con la arquitectura también estaba poblada por expectativas y por comités de aprobación. Ella habló de cómo había dejado por un tiempo la arquitectura de rucas de barrio para trabajar con proyectos que prometían retorno rápido. Habló de la sensación de haber vendido algo íntimo por la seguridad de una obra mayor. Sus manos narraban tanto como sus palabras, trazaron líneas invisibles en el aire, dibujando tejados, ventanas, balcones que no podían ser comprados en cuotas. La cercanía creció de manera natural. En un momento, cuando Marina se lamió una migaja pegada en la comisura del labio, Julia inclinó la cabeza y, sin anuncio, limpió esa migaja con la yema del dedo. El contacto fue mínimo pero preciso. La piel respondió como si esa caricia fuera testigo de que había espacio para otros gestos. La mano regresó al costado, como si hubiera realizado su trabajo y se hubiera retirado discretamente. Marina sintió la electricidad de esa ausencia tan perfectamente administrada.
El ascensor crujió otra vez, una vibración que dejó caer un olor a metal caliente. Luego, el altavoz emitió un sonido agudo y la voz de un operador se filtró por el intercomunicador con la profesionalidad de quien ha hablado en situaciones iguales 1000 veces. Cabinas 9 y 14. Hemos detectado una detención. Servicio de mantenimiento avisado. Estimamos 90 minutos de atención en sitio. Les pedimos mantener la calma. ¿Alguna emergencia médica? La voz era neutra, eficiente. Marina notó que la información de 90 minutos no fue pequeña. Era demasiado para un día al que quería rescatar con una lista de tareas. Por un segundo, la cabeza le dio vueltas. La reunión, la reacción del director, las pérdidas. Pero también hubo algo que no le pertenecía completamente, una decisión que aún no había tomado. «Estoy bien», respondió Julia con naturalidad. «¿Y tú?» Marina parpadeó. La ansiedad empujó como una marea y con esfuerzo se sentó en el banco de metal que había en el ascensor, como sintiéndose demasiado frágil para sostenerse en pie. «Respira», se dijo, intentando recordar los ejercicios que una terapeuta le había recetado hace tiempo. Inhalar por 4, sostener por 4, exhalar por 8. La respiración se alargó. El murmullo del edificio fue una música de fondo que empujó la pausa entre ellas. «Podemos esperar», dijo Marina, y la frase fue una concesión que le pesó y le alivió al mismo tiempo. Julia la observó y en sus ojos hubo un destello que Marina interpretó como aprobación sin complejos. No había prisa por ser quien cerrara agujeros en la defensa. Era, en cambio, una invitación a explorar lo que se abría. Compartieron historias más sutiles, la primera vez que alguien les dijo que eran demasiado ambiciosas, un amor que no había funcionado, la sensación de que la adultez exigía renuncias. Marina confesó, en voz baja, que tenía miedo de admitir que quería otra cosa, escribir en serio, dejar campañas por cuentos. Detrás de la frase, el miedo toñó con un ruido propio, la posibilidad de perder aquello que había construido hasta ahora. «¿Y qué te detiene?», preguntó Julia, sin reproche. Marina soltó un suspiro que le salía de los pulmones como un congreso de papeles. No había un solo motivo razonable: la estabilidad, la vergüenza, la duda sobre si sus textos valdrían algo fuera del entorno laboral. Pero también, más profundo, había una vergüenza por sentir que las expectativas habían moldeado su vida como un molde seco. Ella miró el espejo y en el reflejo vio a dos mujeres. La que se seguía ajustando la chaqueta como si la armadura fuera esencial, y la otra, la que no se atrevía a levantar la mirada y decir «quiero». La presencia de Julia a su lado hizo que esa imagen fluctúe. «Quizá me detiene todo», admitió en un murmullo, «y quizá me detiene el no haberme perdonado a mí misma por poner otros mapas antes que el mío». Julia tocó el borde del bolso de Marina, una caricia suave y sin exhibición. «Los mapas se pueden doblar», dijo, «se pueden guardar y abrir cuando quieras. No es traición, es elegir otro camino». Hubo un silencio que no necesitó palabras. La ciudad afuera pareció esperar con ellas. Marina pensó en los ascensores que conocía, los que apuraban la llegada, los que salían en estampida y los que, de pronto, se detenían y obligaban a los pasajeros a mirarse. Cada parada forzada le había enseñado que el tiempo se estira y revela. Esta detención tenía la dureza de una prueba y la ternura de una tregua. Las manos se encontraron otra vez, esta vez sin planearlo. Fue un roce casual que se volvió consciente, los dedos entrelazándose como quien repasa nombres de memoria. No hubo explosión dramática, en lugar de eso, un acercamiento lento, como si ambas midieran el valor de cada centímetro compartido. El calor subió por los antebrazos de Marina, una línea que empezó en los dedos y le hizo cosquillas hasta la clavícula. «¿Te molesta?», preguntó Julia, con la voz transformada por algo que no era solo curiosidad. «No», contestó Marina, y la palabra fue un sí a medias. No había promesas, solo una disposición a quedarse en el presente. Se acercaron más. En el espejo, sus rostros quedaron uno frente al otro, y la distancia se volvió una cuenta regresiva. Ella, que tantas veces había contenido su vida para caber en la agenda de alguien más, sintió que por primera vez la pausa le permitía mirar sin calculadora. Julia inclinó la cabeza con delicadeza, como quien verifica la fricción de una bisagra. Sus miradas se sostuvieron, largas, sin prisa.
El ascensor, con su luz blanca y su zumbido, fue el mundo reducido a un foco íntimo. Cuando sus labios se encontraron, fue lento, inscrito en la cuidadosa economía del gesto. No había prisa, no había drama, había la sensación de que ese movimiento no arreglaba nada en el mundo exterior, pero remendaba algo en las costuras internas. Un beso que no era un salto absoluto, sino una elección. Marina cerró los ojos y por un momento creyó que el edificio, la ciudad, las reuniones perdidas y las expectativas se desvanecían, reducidas a un rumor distante. El latido en su pecho cambió su ritmo, la ansiedad se metamorfoseó en una tensión distinta, más cercana al pulso de la posibilidad. Cuando los labios se separaron, quedaron mirando el reflejo que habían dejado en el espejo, dos perfiles que se reconocían con una sinceridad nueva. «No sé cómo llamarlo», susurró Marina. «No hace falta poner nombre ahora», respondió Julia, «solo queda decidir si seguimos». El intercomunicador emitió un estallido breve, como una tos mecánica. Una nueva voz, más cercana, anunció que una cuadrilla técnico-operativa estaba en camino y que iban a intentar restablecer el servicio en aproximadamente 40 minutos. Había ruido de herramientas en la distancia, alguien golpeó una puerta o eso apareció fuera de la caja de metal que los contenía. Marina sintió un impulso contradictorio, la urgencia por movilizar su vida hacia afuera del ascensor y la ternura por lo que, en apenas unas horas, había empezado a germinar dentro. Pensó en la reunión perdida, en el teléfono con las luces rojas. Pensó también en los cuadernos cerrados, en la novela que se quedaba sin palabras. El mundo seguía ahí, con sus exigencias, pero en el ascensor había ocurrido una escala que no admitía marcha atrás fácil. Julia apoyó la frente en la de Marina por un segundo, un gesto que no necesitó más verbo que su propia caricia. Afuera, el ruido se amplificó y la luz en el plafón parpadeó, como si la ciudad quisiese recordarles que el tiempo seguía corriendo. Dentro, sin embargo, la contención se había transformado en una promesa muda. Si algo había nacido entre ellas en ese intervalo forzado, no podría borrarse con una puerta que se abriera de golpe. Marina dejó que la cabeza gire un poco hacia la izquierda, y al mirar de nuevo el reflejo, vio que no era la mujer que había subido esa mañana con la corbata, apretada de una imagen. Había algo ligero en su gesto, como si la decisión futura ya impreso un surco en su postura. No sabía qué haría, si volvería a la agencia, si dejaría la novela en el cajón, si llamaría al director para explicar que la vida a veces estira o rompe las previsiones. No lo sabía, pero supo, con la certeza simple de quien reconoce la propia voz, que aquella pausa, aquel beso, eran una ventana. El zumbido del motor se afinó. Llegó un golpe sordo en la estructura, un sonido ajeno que reverberó por las paredes. Alguien golpeó la puerta del ascensor desde fuera, y una voz masculina, que sonaba a operario agotado pero cordial, preguntó por el estado de las pasajeras. Hubo un intercambio breve, de trámite. Prometieron abrir desde afuera en poco tiempo. Explicaron que las herramientas estaban en la bandeja del camión. La conversación fue técnica. Marina y Julia se miraron otra vez, y en el silencio hubo tantas decisiones que no requerían palabra. Sus manos se encontraron de nuevo, esta vez con la firmeza de quien ya no pretende soltarse. Afuera, la ciudad seguía a su ritmo, y dentro, en la cápsula metálica que las había detenido, había nacido algo que, aún sin nombre, reclamaba espacio para existir. La puerta cedió con un chirrido, y un aire templado del vestíbulo entró como una bocanada de ciudad. La cuadrilla, con cascos y linternas colgando del cinturón, hizo una pequeña reverencia técnica al devolverlas al flujo cotidiano. El operario que había preguntado por ellas desde fuera se disculpó otra vez, con una cortesía cansada, y les deseó buen resto de jornada. Nadie entendía del todo lo que había ocurrido en esos minutos de metal hermético. Para quien miraba desde fuera, eran simplemente dos mujeres que habían quedado paradas por un fallo eléctrico. Para Marina y Julia, el ascensor había sido un corte que abría dos rutas. Salieron al mismo tiempo, y el contraste fue brusco. El zumbido del motor quedó atrás y el rumor del hall los envolvió.
Un recepcionista, eficiente y curioso, ofreció toallas de papel como si fuese un gesto capaz de secar más que la frente, y varias miradas tropiezan con ellas en un tráfico de impresiones. Marina notó el peso de esas miradas como si fueran monedas. Al cruzar la puerta giratoria, la ciudad las recibió con su ordinaria indiferencia. Un repartidor dobló la esquina, un taxi pita, un anuncio de neón parpadeó. Era como si algo íntimo hubiese nacido en un cuarto que la urbe no podía leer. La luz del día no bastó para disipar la sensación de desnudez que Marina sentía. Era una desnudez de certezas. Afuera, sin embargo, la vida seguía en su danza de compromisos. Reuniones que no esperan, correos que se acumulan, agendas que no perdonan. El teléfono de Marina vibró en su bolso con la insistencia de una corriente. Era el protocolo, un número de la oficina, luego un mensaje con varios signos de exclamación. Ella miró la pantalla. Las letras rojas anunciaban urgencia. ¿Dónde estás? Inicia la presentación en 10. La costumbre de vivir como quien sostiene una bandeja de responsabilidades le dictó, por un instante, que contestara, que volviera a su uniforme de directora, a la mirada calculada que convence. Julia observó ese conflicto con una paciencia que no era pasiva. No preguntó, solo jaló suavemente de la mano de Marina hacia la acera, hacia una cafetería de esquina con mesas de hierro y plantas secas en macetas. «Vamos a sentarnos un minuto», dijo, con un tono que no pedía permiso sino que ofrecía tregua. Marina estuvo a punto de contradecirla. Era la mujer de las respuestas rápidas, la que convertía las amenazas en planes medianamente exitosos. Pero la tregua ganó. Se dejó llevar por la premura gentil de la otra y aceptó un café negro sin espuma, como si quisiera algo sin aditivos. La cafetería olía a pan recién hecho y a tinta. En una mesa cercana, alguien hojeaba un cuaderno con notas apretadas. Las manos de Marina aún tenían la temperatura del contacto. Entre las dos, el mundo se redujo a una mesa de madera, a un vaso de vidrio y a dos soplos que parecían medir el tiempo. Hablaron al principio de lo obvio, se presentaron con nombres y profesiones en voz baja, con esa manera de quien arma una biografía sin el exceso de la etiqueta. Julia dijo que trabajaba con fotografía editorial, que a veces cubría eventos y otras veces ensamblaba imágenes para proyectos más íntimos. Hizo un comentario ligero sobre la ciudad, la definió como un taller de posibilidades no terminadas. Marina, en la silla opuesta, admitió que escribía cuando el horario se lo permitía, que guardaba una novela en el cajón de la mesa de luz, que la vida profesional había ocupado el espacio que ella quería reservar para otras lenguas. La conversación se volvió menos cautelosa cuando la tarde bajó sus tonos. Julia habló de viajes cortos, de lugares donde la gente hablaba en dialectos que cambiaban la cadencia del mundo. Habló de una residencia que le habían ofrecido en otoño, unas semanas lejos, y no tuvo prisa en esconder la alegría que eso le producía. Marina escuchó con una mezcla de admiración y punzada. Ver a alguien aceptar la invitación de la vida con esa rapidez era una especie de provocación. Le recordaba lo que ella había aprendido a posponer. «¿Y tú?», preguntó Julia, con un gesto que invitaba a la verdad sin exigir confesión. «¿Qué te gustaría hacer si no tuvieras que cumplir con expectativas ajenas?». Marina se quedó mirando la superficie del café. Hubo un silencio que no fue vacío. A partir de ese silencio surgieron pequeñas confesiones. La infancia de Marina en una casa que olía a sábanas recién planchadas. Su primera ruptura que duró más de lo que debía. La costumbre de medir el afecto por su utilidad. Habló también de la novela que no terminaba, una obra a medias que, sin embargo, era su mapa más honesto. Las palabras tenían el brillo de quien descarga un poco de peso. Se sorprendía al mismo tiempo de ir diciéndolo y de escucharse. Julia sonrió sin juicio, con esa quietud que no sujeta sino que sostiene. «Si quieres, la leo», ofreció. A veces un lector ayuda a que la historia deje de ser expediente y vuelva a ser respiración. La idea de que alguien leyera su novela la asustó y la alivió con la misma intensidad.
Había puesto su palabra en compás de fábrica, reciclada en discursos de reuniones, y la idea de devolverla a la vulnerabilidad la sacudió. Aceptó, tímida y agradecida. Intercambiaron correos y números. La intimidad se fue ensanchando con la ligereza de quien reconoce un terreno compartido. Cuando salieron de la cafetería, la ciudad se había puesto más baja y la luz comenzaba a empalidecer. En la vereda, un pequeño grupo discutía un partido de fútbol con pasión metódica. La gente apurada pasaba por al lado con audífonos y maletines. Marina sentía en el bolsillo la vibración de otro mensaje. Era el director, con un asunto que ya no parecía urgente, sino urgente de forma mecánica. Abrió el correo en la pantalla. Necesitamos que presentes ahora la propuesta. El cliente está listo. Si no estás, tendremos que reprogramar. Las palabras eran un golpe de realidad. Todo su pasado profesional le ofrecía argumentos en favor de la obligación, reputación, contratos, el miedo a perder lo conseguido. Pero había también otra cosa, sutil, que no concordaba con la lógica del deber. El calor de la mano de Julia, el recuerdo del beso medido en el ascensor, la sensación nueva de que algo de ella se había alineado sin consultar el calendario. Era como si el día, por primera vez en mucho tiempo, incluyera una posibilidad cuya medición no podía ser hecha por terceros. Marina respiró hondo. La ciudad parecía contener la respiración con ella. La decisión no llegó como un rayo, vino en espiral. Primero, dijo que necesitaba hablar con la oficina, que no podía dejar todo, que debía encontrar una salida responsable. Luego, con la franqueza que le daba la intimidad naciente, confesó: no sé si volveré a esa sala hoy. No estoy segura de querer seguir inventando excusas para estar siempre donde se espera que esté. Julia no respondió con soluciones, solo con la mirada que decía: puedes intentarlo de otro modo. Fue una respuesta que no resolvía el problema, pero que cambiaba el horizonte de la pregunta. Se despidieron en una estación de metro, con un abrazo que no intentó ser definitivo. Te llamo, prometió Julia, con la voz en equilibrio entre el cuidado y el deseo. Marina asintió y bajó las escaleras pensando que el mundo le devolvía la posibilidad de elegir por sí misma, aunque elegir siempre implicaba renunciar a algo. En la pantalla del teléfono apareció otra notificación. La persona del gabinete de prensa le pedía confirmación de asistencia para la cumbre del viernes. Ella dejó el mensaje sin responder. Había tomado una decisión provisional que aún no podía contar en palabras. Necesitaba saber si era capaz de sostener una vida que no siempre rindiera cuenta al calendario de otros. El metro la llevó de regreso al distrito de oficinas en un vagón lleno de cuerpos que le parecían mapas cerrados. En el trayecto pensó en la novela, en los personajes que la esperaban. Imaginó el apartamento con las cortinas corridas y la mesa de luz con papeles. Visualizó, por primera vez desde hacía años, la escena en que la protagonista decide, sin pedir permiso, dejar su empleo y subir a un bus hacia un pueblo donde nadie la conociera. La imagen le trajo miedo y una risa pequeña. ¿Sería ella capaz de eso? ¿O solo fantaseaba? La posibilidad de escribir una vida que no estuviera al servicio exclusivo de la eficiencia le resultó tan seductora como aterradora. Al salir del metro, el aire de la tarde ya era un poco más fresco. Caminó despacio hacia el edificio de la agencia como quien vuelve a casa tras una ausencia breve y significativa. Frente a la puerta, por un momento, tuvo la ilusión de que si cruzaba y fingía normalidad, el asunto quedaría reducido a una anécdota. Pero la normalidad se le antojaba una máscara demasiado ajustada. En la recepción la saludaron con la rapidez protocolaria de siempre. ¿Estás bien, Marina?, preguntó una colega con una mezcla de preocupación profesional y eficiencia interpersonal. Ella sonrió, quizá con esa dulzura pequeña que emplean quienes saben que la verdad no tiene prisa. Sí, estoy bien. Tuvimos un contratiempo con el ascensor, dijo. No añadió más. En el ascensor interno que la subió a su oficina, la voz grabada que indicaba los pisos sonaba neutra. Las puertas se cerraron y por un segundo, Marina pensó en volver a aquella cápsula de metal que había sido la escena de una revelación. No era una nostalgia por el beso, era la urgencia por el descubrimiento. Su puesto de trabajo la esperaba con informes y correos, con esa maquinaria de objetivos que no celebra preguntas íntimas. En su escritorio, la computadora parpadeó con correos acumulados y la imagen de la presentación abierta en pantalla. El equipo ya se había reunido.
Un par de colegas la miraron con la mezcla de expectación y reproche leve que se reserva para quienes se atrasan. Alguien le lanzó una frase como si la solución fuera una obligación. ¿Podés venir ahora? Marina dejó el bolso en la silla, miró a las personas que la rodeaban, caras conocidas, algunas cansadas, otras demasiado compuestas, y sintió que en ese instante la escena podía convertirse en algo distinto, en un punto de inflexión. Respiró, puso la mano sobre el estuche donde guardaba los primeros manuscritos de la novela, y supo que la respuesta no sería mecánica. Tomó su teléfono, no pulsó aceptar la videollamada del cliente. En vez de eso, escribió un mensaje corto a su director. Necesito hablar. Temo que hoy no estoy para presentar. Llamemos en una hora. Enviarlo fue como cerrar una puerta que nunca antes se había atrevido a cerrar. Algunos fruncieron el ceño, otros buscaban la medida de la catástrofe en la pantalla. Nadie entendió del todo, y en ese no entender residía su libertad. Guardó el teléfono y por primera vez en años se permitió mirar por la ventana sin pensar en la siguiente reunión. Afuera, la ciudad seguía tejiendo su urgencia, pero en la oficina, en la pausa que había practicado para sí misma, Marina notó una distancia nueva, la de quien aprende a medir la propia vida por otras normas. Quedaba mucho por decidir, y no había prisa. Se quedó un largo rato más mirando la ciudad desde su mesa, sin reclamar ni entregar nada a la pantalla que seguía encendida. Afuera las fachadas devolvían la luz con un ritmo que no le pertenecía. Adentro, los papeles parecían objetos de otro tiempo, objetos que había aprendido a obedecer. La mano que había sido capaz de apretar el botón para pedir una hora de aplazamiento, ahora temblaba apenas al rozar la tapa del estuche donde guardaba los primeros manuscritos. Los pliegos estaban allí, con las anotaciones en tinta azul y los márgenes rebosantes de dudas y certezas, como si las dos cosas pudieran convivir. Quiso creer que sí. Se puso un abrigo ligero y salió al pasillo. Nadie la detuvo, nadie preguntó si todavía pensaba presentarse. La oficina era una malla de despachos con voces que se doblaban en órdenes y en pequeñas cortesías. Cruzó el hall con la calma de quien efectúa una salida que no anuncia. Afuera el aire frío la recibió como un dato nuevo, respiró y pareció hacerse más grande. Caminó sin prisa hacia la esquina donde había un café que conocía desde hacía años, un sitio con mesas de madera gastada y una lámpara de latón que siempre proyectaba una luz dorada sobre los libros de quienes trabajaban a solas. Eligió la mesa junto a la ventana y dejó el bolso en la silla contraria como si abriera un lugar para algo que todavía no sabía nombrar. Pidió un café largo, miró la libreta que llevaba en la cartera y deslizó entre las páginas el primer capítulo que había dejado a medias semanas atrás. No era solo tinta, era la posibilidad de una voz que no se medianizara por el calendario de otros. Empezó a leer y, sin planearlo, a corregir. Las palabras fluyeron primero con timidez, luego como si alguien hubiera abierto una compuerta con una velocidad que la sorprendió. Escribió una escena en que la protagonista, llamémosla Ana, decide levantar una maleta pequeña y subir a un vehículo que la lleve hacia una costa donde no la esperan. Ana no razona, se deja llevar por un gesto simple. Escribir eso le trajo a Marina una sensación de honestidad no confesada, como si ella, la autora, se hubiera permitido escribir el gesto antes de concedérselo a su propia vida. El teléfono vibró sobre la mesa con una insistencia que no quiso ignorar. En la pantalla, Julia en letras conocidas. Levantó con la torpeza de alguien que teme la pregunta que ya sabe que debe responder. Atendió. «Hola», dijo, con la voz aún sujeta a la tinta caliente del papel. «Te llamo», contestó Julia sin preámbulos. «¿Cómo estás?» La conversación fue un puente de voz tenue y firme a la vez. Marina habló del ascensor, del mareo y del silencio nuevo que había encontrado en su escritorio. Dijo también, con una claridad que la sorprendió, que había necesitado no estar disponible para una presentación que todo el mundo daba por segura. Julia escuchó sin interrumpir. Cuando Marina vaciló, la otra tomó su mano con palabras. «Si vas a escribir algo que merezca la pena, tienes que darle tiempo», dijo. «No tiempo de oficina, no tiempo a renglón, tiempo vivo». «¿Qué necesitas, Marina? ¿Dinero? ¿Un lugar tranquilo? ¿Que te arrastre hasta allá y te obligue a no abrir el correo?
Una risa corta se escapó de Marina. Ella siempre había sido la que ofrecía soluciones con la precisión de quien conoce el proceso. Recibir la voluntad de quien la quería cerca le parecía por un momento un lujo. Le contó a Julia la idea de irse a un pueblo, la imagen de la protagonista cerrando la puerta sin pedir permiso. Julia propuso opciones concretas: prestada una habitación, intercambiar trabajo por alojamiento, vender algunas cosas, y al mismo tiempo ofreció algo que pesaba más: la certeza de que no la juzgaría. Cuando colgaron, Marina tuvo la sensación de que la voz de Julia había abierto un hueco por el que se colaba una posibilidad real. Guardó el teléfono, miró la libreta donde había vuelto a escribir y comprendió que la acción verdadera no sería abandonar de golpe la oficina por mera rebeldía, sino diseñar la desobediencia de forma sensata, probar, medir, permitirse fallar sin que todo se viniera abajo. Volvió a la agencia con el cuaderno bajo el brazo. En recepción, la miraron con una mezcla de curiosidad y severidad que ya no la saturaba. Subió al piso donde estaban las salas de reuniones y respondió los correos urgentes con la economía de quien no pretende agradar a todos. A media tarde, su director, Andrés, la llamó a su despacho. Andrés tenía esa forma de hablar como quien ha aprendido a calibrar las prioridades en términos de riesgo y beneficio. No era cruel, pero su ausencia de sentimentalidad le hacía dolorosa cualquier conversación. Marina empezó, al verla entrar: me llamaron de prensa. ¿Qué pasó esta mañana? Ella le contó con la verdad contenida: el mareo, la necesidad de hablar, la imposibilidad de presentar. Andrés la miró como quien intenta comprender una operación que altera el engranaje de la empresa y le ofreció dos posibilidades: reprogramar la presentación para la semana siguiente o que otra persona la cubriera. Luego hizo una pausa que supo a examen. ¿Estás bien?, preguntó, más por protocolo que por curiosidad. Si necesitas tiempo, podemos estudiar una baja. Pero, Marina, sabes que tu puesto exige compromiso. La palabra compromiso golpeó con la dureza de lo inamovible. Marina, que en otros tiempos hubiera contraargumentado con datos, cifras, planes de contingencia, esta vez respondió con un pulso diferente. Quiero pedir una licencia para terminar un libro, dijo. No sé cuánto tiempo, no sé si será suficiente, pero lo necesito. Andrés dejó caer la mirada sobre su cuaderno. El silencio que siguió no era de reproche inmediato, sino de recalibración. Marina esperaba que dijera que era irresponsable o que le ofreciera una alternativa estructurada. En cambio, su director aspiró una línea delgada, como si midiera la posibilidad de una pérdida o de un riesgo menor. Eso se resuelve si es que realmente lo necesitas, dijo al fin. Tendrás que presentar un plan, tráfico y, hizo un gesto con la mano, garantizar que el cliente no se vea afectado. No sé si podemos sostener un permiso abierto. No quería sostenerlo, quería irse, pero entendió que no bastaba con sentirlo, había que negociar ese tramo de vida con las reglas del mundo en el que hasta hace poco había sido experta. Salió del despacho con la promesa de enviar una propuesta por correo. Fue al bar del edificio y con el teléfono sobre la mesa empezó a redactar un documento simple: duraciones posibles, entregables, quién la cubriría en su ausencia. El ejercicio la calmó. Hacer un plan le dio legitimidad sin renunciar al deseo. Al cerrar el correo, la tarde ya estaba desmadejándose y la ciudad se volvía más íntima. No quiso volver a casa a la rutina de las cortinas corridas. En cambio, caminó hacia el río. El paseo le ofreció otra forma de respiración, la de quien no consulta la agenda para decidir su paso. Se sentó en un banco, observó a quienes pasaban: parejas con perros, hombres con bolsas de supermercado, una joven con un cuaderno garabateando sin prisa. Se acercó una mujer mayor que vendía flores en un carrito pequeño. Tenía las manos manchadas de tierra y una mirada que no ignoraba a nadie. ¿Escribes?, preguntó la mujer como si supiera mirar y leer. Marina asintió. Hubo una empatía inmediata, la que no exige antecedentes. Las flores ayudan, dijo la vendedora. Acordonan el dolor con belleza. No aconsejo huir, recomiendo plantar algo mientras te vas. La respuesta pareció un enigma, pero algo en ella encajó. Compró una única flor, una pequeña dalia púrpura, y la sostuvo mientras el sol se inclinaba.
Era un objeto tangible que no pertenecía a la eficacia del trabajo. Era belleza para su escritorio, para su página, para su ánimo. Decidió que no volvería a prometer que estaría disponible si no lo sentía. Decidió además que no podía seguir midiendo su valía por la velocidad con la que contestaba mensajes. Esa noche fue a casa y escribió hasta tarde. Las palabras se sucedieron como pruebas que podían tomarse y revisarse. Llamó a Julia al final para contarle que había hablado con Andrés y que el permiso era plausible si armaba y plan. Julia, con la paciencia de quien sabe que los deseos necesitan logística, le ofreció ayuda concreta, un lugar donde quedarse para una semana de prueba, alguien que cuidara del correo, una mano para el traslado si hacía falta. La idea de una semana probatoria le pareció justa, suficiente para saber si la vida de escritura la sostenía, pero no tan definitiva como para clausurar puertas. Acordaron que si después de una semana Marina no soportaba la inmediatez del silencio o el costo económico le resultaba inviable, volvería a la ciudad. Si por el contrario, la semana le demostraba que escribir era una forma de respirar, entonces ampliarían el tiempo. Al día siguiente presentó a Andrés el plan que había elaborado: 20 días de licencia para escribir, entregables parciales, contactos de quien la reemplazaría temporalmente. Lo escribió con la mesura de quien quiere proteger su trabajo y a la vez ensañar una vida distinta. Andrés lo leyó, lo expresó en términos administrativos, pero no lo desautorizó. Quedó un acuerdo a prueba con la complexión de lo negociado, un permiso sin salario completo, pero con la promesa de conservar el puesto en cuanto la prueba concluyera satisfactoriamente. La formalidad del permiso no la liberó del miedo, la liberó sí del autoengaño. Había convertido una aspiración difusa en una posibilidad real. Con la documentación firmada y los correos programados, se permitió una tarde entera sin agenda. Fue a la librería del barrio, caminó entre estantes y dejó que la selección la fuera guiando. Compró un volumen de relatos de un autor que había amado de joven y en la sección de viajes un mapa de un litoral que ni siquiera conocía. Mientras avanzaba por las páginas, se dio cuenta de una cosa que le costó admitir. No era que quisiera huir de la oficina, sino que quería entrar de lleno en otra vida donde las decisiones no tuvieran que justificarse con resultados inmediatos. La semana de prueba empezó con dudas y con el entusiasmo discreto de los nuevos proyectos. Se instaló en una habitación prestada en la casa de una amiga de Julia, con vista a un jardín chico y a la cocina donde siempre alguien había dejado la radio encendida. Escribir resultó ser un oficio que demandaba también aprender a esperar. Hubo mañanas en que la página se negó y la hizo vagar por la costa hasta encontrar una frase. Hubo tardes en que la literatura fue un ruido claro que todo lo ordenaba. Marina se sorprendió encontrando en el acto de cortar la leña para la estufa una concentración similar a la de tamizar palabras. Ambas acciones le pedían presencia. A mitad de la semana, cuando la tensión por la decisión aún no se había disuelto, recibió un mensaje. Andrés quería hablar por teléfono urgente. Por un segundo sintió que el plan entero podía desmoronarse por una palabra. Respiró y contestó. La llamada fue breve. La empresa había cedido a una demanda del cliente. Querían que alguien estuviera presente en la cumbre del viernes. Le ofrecían volver unos días antes para preparar la entrega y, si la situación lo exigía, acudir. Era una tentación en forma de urgencia. Volver significaría reafirmar su valor a través del cumplimiento. Quedarse significaría arriesgarse a perder una parte del mundo que la había sostenido hasta entonces. Marina miró la playa. Pensó en Ana cerrando la puerta y no pidiendo permiso. Pensó en la dalia púrpura sobre la mesa, en la voz de Julia ofreciéndole ayuda, en la paciencia de Andrés que, a su manera, la había dejado probar. Entonces, con una lentitud que fue decisión, contestó. «Voy a terminar esta semana como habíamos acordado», dijo. «Si después de eso la historia me pide quedarme, volveré a hablar contigo. Te agradezco que hayas sido flexible». Colgó con la sensación de haber elegido una tercera vía, no huir, no someterse, sino experimentar. No era un triunfo absoluto, pero era la primera vez que su vida profesional y su vida íntima negociaban en la mesa de sus decisiones sin que una humillara a la otra. La semana concluyó con una escena sencilla, la última página corregida, un email al editorial con el manuscrito adjunto y por la noche la conversación larga con Julia en la que celebraron sin alardes. Había conseguido escribir más en esos 7 días que en los últimos 6 meses.
había también alterado el curso de su conformidad. La mañana en que debía regresar a la ciudad, tomó el tren con una bolsa ligera. No volvía para resignarse, volvía para ver cómo sería sostener dos vidas en diálogo. En la estación, una anciana que vendía billetes de lotería la miró como si juzgara algo importante y le dijo, con voz que no admitía ironía: «No se arrepienta de haber probado». Marina rió y le dio las gracias, como si la frase fuera una bendición. Mientras el tren arrancaba, miró por la ventana cómo el pueblo quedaba atrás. El paisaje parecía dibujar la posibilidad de volverse a empezar sin cerrar atrás nada sino lo estrictamente necesario. Tenía la promesa de regresar a sus papeles en la agencia y la otra promesa, más frágil y más vital, de escribir con la seriedad que merecía. Al llegar a su barrio, no abrió las cortinas de inmediato. Dejó la dalia sobre la mesa de luz y fue a la ventana. La ciudad estaba ahí, intacta, con sus horarios y sus urgencias, pero ahora ella la miraba con más instrumentos, con la escritura que le había devuelto la capacidad de elegir, con la amistad que le había ofrecido cobijo y con la posibilidad de concederse experimentos sin culpa. En su bolso, entre facturas y agendas, colocó el cuaderno con la hoja en blanco preparada para la próxima mañana. Había algo en ella que ya no aceptaba que su tiempo fuera definido únicamente por la medida de la productividad. Quedaba mucho por decidir y la sensación de no tener prisa seguía siendo la nueva brújula. No abrió las cortinas de inmediato, dejó que la luz de la tarde fuera filtrándose a su ritmo, como si la casa necesitara acostumbrarse también a la persona que volvía distinta. Colocó la dalia sobre el escritorio, encendió la radio en voz baja y abrió el cuaderno en la página en blanco. No escribió de inmediato, se permitió 5 minutos para respirar como quien prepara una herramienta. Flexionó los dedos, miró la caligrafía propia en la hoja de atrás, rozó el borde de la tapa con la yema del pulgar. Después escribió una línea corta, sin pretensiones, y dejó que la segunda línea llegara sola. En la agencia todo continuó con una lógica mecánica que ya conocía demasiado bien. Reuniones encadenadas, urgencias que se disfrazaban de prioridad, mensajes que sonaban como pequeñas exigencias de fidelidad. Marina entró a la oficina con la quietud de quien traía otra brújula dentro. Sus compañeros la miraron con esa mezcla de curiosidad y alivio que se reserva a quienes vuelven de algo y no traen la señal de haber cambiado del todo. «¿Cómo te fue? ¿Descansaste? Hay que repasar el informe para el viernes». Ella contestaba con claridad breve, aceptando lo urgente y reservando lo íntimo. Andrés apareció en la mesa de café como si su presencia fuera ahora una tregua. No había reproches en su rostro, pero sí la pregunta detenida detrás de sus movimientos cotidianos. Se sentó frente a ella con 2 tazas y sin esperar ceremonias dejó la cuestión en el aire. «El viernes es la cumbre», dijo. «Hay que estar. Nos pidieron que haya representación». Marina tomó la taza y la sostuvo un rato sin beber. No quiso mentir ni negociar con ambigüedades. «Terminé lo que tenía que entregar», respondió. «Vendré el viernes, pero necesito acordar cómo. No puedo ser la persona que siempre atiende lo urgente sin planificar lo que dejo a su cargo». Andrés apareció en la mesa de café como si su presencia fuera ahora una tregua. No había reproches en su rostro, pero sí la pregunta detenida detrás de sus movimientos cotidianos. Se sentó frente a ella con 2 tazas y sin esperar ceremonias dejó la cuestión en el aire. «El viernes es la cumbre», dijo. «Hay que estar. Nos pidieron que haya representación». Marina tomó la taza y la sostuvo un rato sin beber. No quiso mentir ni negociar con ambigüedades. «Terminé lo que tenía que entregar», respondió. «Vendré el viernes, pero necesito acordar cómo. No puedo ser la persona que siempre atiende lo urgente sin planificar lo que dejo a su cargo». Andrés apareció en la mesa de café como si su presencia fuera ahora una tregua. No había reproches en su rostro, pero sí la pregunta detenida detrás de sus movimientos cotidianos. Se sentó frente a ella con 2 tazas y sin esperar ceremonias dejó la cuestión en el aire. «El viernes es la cumbre», dijo. «Hay que estar. Nos pidieron que haya representación». Marina tomó la taza y la sostuvo un rato sin beber. No quiso mentir ni negociar con ambigüedades. «Terminé lo que tenía que entregar», respondió.
Vendré el viernes, pero necesito acordar cómo. No puedo ser la persona que siempre atiende lo urgente sin planificar lo que dejo a su cargo. Andrés la miró con algo parecido a admiración y una sombra de cautela. ¿Qué propones?, preguntó. Ella enumeró: delegar la presentación principal a alguien de su equipo, participar en las mesas claves y mantener la disponibilidad para consultas puntuales, regresar a la mañana siguiente si hacía falta. Era una red de seguridad que pedía confianza por ambas partes. Además, propuso un horario fijo de trabajo creativo, 2 horas cada mañana, antes de entrar, durante las cuales su productividad personal quedaba protegida. No sonaba a extravagancia, sonaba a dibujo posible de una vida encajada. Andrés asintió, y en el gesto hubo tanto pragmatismo como el reconocimiento de que algo en ella ya no se ajustaba a los moldes anteriores. El lunes siguiente, instaló una rutina que nadie le había enseñado, pero que la salvaba de la tentación de reagendar su entusiasmo. Se despertó 1 hora antes, preparó café, abrió la ventana un poco y dejó que el aire frío le despejara la lengua. Escribió sin mirar las redes ni las notificaciones, como si esas 2 horas fueran una pequeña isla. Al volver de la hora creativa, la oficina la recibía con su voz habitual: mails, pedidos, pequeñas crisis, pero Marina ya traía consigo una línea nueva en sus frases, una gravedad serena que inclinaba a los demás a escucharlas de un modo diferente. Una tarde, cuando el sol pegaba oblicuo en los ventanales, su teléfono vibró con el asunto que tanto había esperado y temido: respuesta editorial. Abrió el correo con las manos que a veces le temblaban y leyó. La editorial agradecía el envío, decía que el manuscrito les había interesado por su voz y que deseaban conversar sobre la posibilidad de publicarlo en la próxima temporada. Invitaban a una reunión la semana siguiente para discutir contrato, correcciones y modalidad de trabajo. El latido que sintió no era únicamente alegría, había en él la medida de lo que se jugaba en concreto. Si lo que viniera implicaba viajes, presentaciones, promoción, todo lo nuevo tendría que acomodarse en una vida que aún tenía facturas y reuniones. No fue euforia inmediata, fue una claridad fría y exacta. Algo que antes era un sueño, ahora tenía una agenda. Esa noche llamó a Julia. La conversación fue larga y sin teatralidades. Julia escuchó, preguntó por detalles prácticos, ofreció ayuda y dijo 2 cosas que quedaron para Marina como un faro. No te piden que renuncies a nada para ser quien eres, te piden que negocies con honestidad. Y, cuando Marina confesó su miedo a perder la comodidad de la rutina, Julia añadió: la comodidad no te pertenece, es un préstamo que regresas cuando ya no te sirve. Marina se presentó en la reunión con la editorial sin uniforme de heroína. Llevaba el cuaderno, la maqueta con la portada provisional y esa forma de hablar medida que se aprende cuando se ha practicado la verdad. La mujer del otro lado de la mesa era franca. Les interesaba el libro, pero también querían saber si Marina podría sostener la promoción. Ofrecían plazos, adelantos y la posibilidad de organizar presentaciones en fechas que, de hacerse compatibles, exigirían disponibilidad real. Sacó la agenda y miró la semana del otoño con ojos prácticos. No dijo sí de inmediato. Propuso un plan medido: presentar el libro en pocas ciudades en la primera ronda, reservar la posibilidad de ampliar según la respuesta y, sobre todo, solicitar que la promoción se hiciera de un modo que no la obligara a renunciar a su trabajo sin antes probar la viabilidad de la doble vida. La editorial valoró su sinceridad. Negociaron plazos y estructura y cerraron con una promesa de apoyo logístico. Marina salió del café con la sensación de que la posibilidad había adquirido piernas. Volvió a la oficina con la oferta en mano y la necesidad de transformarla en una conversación práctica con Andrés y con su equipo. No fue fácil, hubo reticencias. Unos argumentaron que la empresa necesitaba compromiso total en aquel trimestre, otros que la figura de Marina como apoyo era irreemplazable en el área. Ella no respondió con defensas ni excusas. Presentó un plan de transición, formación breve para la persona que cubriría su ausencia, un cronograma de entregas que privilegiara la previsibilidad y un mecanismo de comunicación para cuestiones urgentes. No todo quedó resuelto en un día, pero el hecho de poner propuestas encima de la mesa cambió la naturaleza de la discusión.
En los días siguientes, aprendió a decir no sin sentir que cerraba puertas. Fue ejercicios pequeños, no aceptar tareas que sabían que la devorarían, delegar partes de proyectos con cuidado, proteger la mañana como una caja de tiempo donde nadie, salvo en emergencias reales, podía invadir. Cada no que pronunciaba tenía la textura de un gesto profesional, no de un capricho, y poco a poco su entorno interior y exterior se ajustaron. El viernes de la cumbre llegó con una claridad improbable. Fue y cumplió su parte, moderó una mesa, intervino con ideas precisas, cuidó que su equipo no quedara sin voz. Regresó a la tarde para tomar un tren que la llevaría a la ciudad donde la editorial proponía la primera presentación. Había nervios, sí, pero ahora también una estructura que le permitía mover ambas vidas sin que ninguna reclamara ser total. Durante el viaje, sacó el cuaderno y escribió la primera frase que le había resistido durante meses. No era perfecta, pero tenía el peso de la verdad. Volveré a contar esto tal como me lo contó el tiempo. La presentación fue en una librería pequeña, con luz cálida y gente que se había enterado por el boca a boca. Leyó, habló de procesos, rió de sus propias inseguridades y respondió preguntas con la franqueza que viene de las noches largas de trabajo. Cuando acabó, en la fila de firmas, vio a Andrés entre la gente. Había venido sin decirlo. Por un segundo pensó que su presencia podría ser una prueba de apego, pero cuando él la tomó del brazo y la abrazó, no supo distinguir si lo que sintió fue alivio o la certeza de haber sido visto. «Lo hiciste», dijo él, «estás completa en las dos cosas». No era una metáfora optimista, era un reconocimiento. Había encontrado la forma de no renunciar a nada que quisiera sostener. De regreso a la ciudad, la Dalia seguía sobre la mesa de luz. Marina la miró con la ternura de quien reconoce un testigo. El cuaderno estaba abierto con nuevas entradas. La agenda tenía marcadas las fechas de próximas reuniones y presentaciones, pero también los bloques de escritura inamovibles. No todo sería perfecto. Habría solapamientos, decisiones difíciles, noches de viaje y madrugadas en hoteles. Pero lo que cambió fue la conversación que mantenía consigo misma. Ya no pensaba en elegir entre dos vidas como si una la invalidara a la otra. Pensaba en cómo construir puentes. La noche anterior a una nueva ronda de presentaciones, después de enviar un email a la editorial con correcciones menores y de fijar las condiciones con su equipo, Marina se sentó en el balcón. La ciudad extendía su ruido multiforme. Claxon, música lejana, una conversación que se perdía abajo. Sostuvo la taza de té con ambas manos y escribió en el cuaderno una lista breve. 1. No dejar las mañanas. 2. Formar a Clara para la coordinación. 3. Leer antes de acostar. A un lado, dibujó sin querer la silueta de una dalia. Entonces comprendió que lo que debía cuidarse no era solo la producción de horas, sino la forma en que cada día podía volver a ser prueba de que las decisiones se toman con coherencia, prueba de que la responsabilidad puede convivir con el riesgo de ser quien se desea ser. Cerró el cuaderno, dejó la taza en la mesa y respiró. En algún lugar, la voz de la radio replicaba una canción que ella conocía de la infancia. La melodía la hizo sonreír. No tenía prisa. Había conseguido que su brújula empezara a señalar hacia adentro con la misma firmeza con que miraba afuera. Y por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de escribir no se le presentaba como una fuga, sino como una forma de quedarse.